sesión, una larga sesión aquí especial en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemiciclo colmado. Bueno, y la sesión y la legislatura trabajando como un día normal, un jueves quizás, pero una sesión especial porque se presentó aquí el ministro Montenegro. Estamos aquí con el diputado Bodar, que mucho le agradecemos la presencia. Estuvo usted ayer allí en el hospital Jorge Borda, bueno, hoy aquí en la sesión. ¿Qué impresiones se llevan en cuanto a lo político, lo expuesto hoy por el ministro? Bueno, la verdad que el ministro vino a defender algo indefendible. Creíamos que mínimamente iba a haber alguna autocrítica. Sin embargo, no, contrariando todo lo que se le planteó, porque desde distintos ángulos se demostró que lo que se hizo ayer primero fue ilegal, no había ninguna orden judicial. Estaba la medida parada por la justicia, o sea, no podían hacer lo que hicieron. Un operativo brutal. Fuimos varios legisladores, testigos y a su vez víctimas, porque nos apalearon como el peor, pese a todo esto que esperábamos que dijeran, bueno, vamos a ver qué hacer, analizar. No, acá se vino a defender todo. Por eso todos los bloques le hemos pedido la renuncia, nos dijo que no iba a renunciar, que creía que estaba haciendo bien las cosas. Evidentemente esto nos va a obligar a que tengamos que hacer acciones judiciales, vamos a presentar las denuncias penales del caso y creo que también tenemos que discutir que aquí hay responsabilidad política por parte del gobierno de Macri y por lo tanto Macri, que está siendo procesado por una causa que tiene ligazón con esto, porque recordemos que el Fino Palacios, que fue el que armó una especie de asociación ilícita por las escuchas y que lo tiene a Macri como procesado, fue parte también de la cúpula de esta policía. Nosotros creemos que lo que pasó los otros días muestra que, lejos de tener una policía para protegernos del delito, el gobierno ha armado una especie de guardia pretoriana para actuar de manera completamente ilegal, con el riesgo de que en cualquier momento tengamos una muerte, porque por cómo se actuó los otros días, esto podría haber pasado. Yo personalmente, cuando me agarraron, cuando estaba intermediando entre los manifestantes y la policía, de golpe me empezaron a pegar, me cegaron la vista, y cuando llego a casa veo en una filmación que 2 impactos de bala en el árbol que estaba al lado a pocos centímetros de mi cabeza. Quiere decir que algún efectivo me tiró la cabeza y por casualidad no me dio. O sea, si este es el protocolo, hablan de violentos. Yo estaba con el carnet de diputado tratando de actuar. Los fotógrafos, los periodistas que también actúan. O sea, y que no vengan a decir que algo estuvo mal. Yo la verdad creo que entraron en un hospital, hay que decirlo. O sea, es un hospital. Los pacientes estaban aterrorizados en la sala. Hubo pacientes, de hecho, que sufrieron las consecuencias de la represión. Es decir, estamos ante una cosa brutal y yo creo que ningún gobierno, más allá de la ideología que tenga, puede venir a decir que estuvo todo bien y tratar de buscar responsables donde no los hay. Entonces, la verdad que no nos vamos conforme de esto y por lo tanto vamos a seguir por las medidas que tengamos, porque el problema de esto es, si el gobierno defiende esto, quiere decir que lo va a volver a hacer. ¿Desestiman pedir el juicio político entonces en caso de que el ministro de Seguridad no renuncie? No, nosotros sí. Vamos a presentar una denuncia penal contra todos los ministros, porque acá estuvo Chahín, que fue el primer ministro que dio la orden de hacer esto, después contra Montenegro, ¿no es cierto? Ahora, también está Macri como responsable, le vamos a hacer denuncia penal. Y también vamos a apelar al juicio político por las responsabilidades políticas, porque aquí hay responsabilidades penales por el accionar directo, pero hay responsables políticos. Y desde Macri hasta los ministros, como no van a hacer renunciar a ninguno, nosotros vamos a pedir esa instancia, que es una instancia constitucional. Alternando opiniones en cuanto a la oposición y al oficialismo, el diputado Ritondo, muchísimo le agradecemos, bueno, presidiendo una sesión larga, maratónica, lo molestamos un segundito para acá nada más, preguntarle sus impresiones políticas, porque mucho se ha hablado. ¿Estas conclusiones van a llevarse a algún tipo de comisión que se va a establecer de aquí en adelante? No, para que establezcamos, hoy el ministro contestó por el término aproximadamente de 2 horas y hubo preguntas, más que preguntas, hubo análisis, chicana y de todo un poco durante 8 horas duró, desde las 11 de la mañana que hablé con ustedes, que ya empezábamos, hasta ahora, así que creo que fue una jornada donde nosotros trajimos al ministro, lo invitamos, el ministro aceptó a dar toda la respuesta, un día después que estos hechos lamentables sucedieran en la ciudad de Buenos Aires. El hecho
de las agresiones. Usted se lamentaba temprano sobre el accionar de la policía. ¿Esto se reverá? ¿Se habrá algún tipo de investigación interna? Sí, esto lo aplicó el ministro. Yo lo que me lamento es en los hechos de violencia, porque también lamento que haya, por un lado, policías heridos, policías que hoy están internados con operaciones muy graves. Así que de los trabajadores, de los periodistas, de los colegas legisladores, los hechos de violencia uno tiene que repudiar, no tienen color ni bandera, y espero que se repongan todos aquellos heridos muy rápidamente. Ahora decía, se ha también hablado de presentaciones judiciales que se van a hacer de aquí en adelante en función de todo lo establecido, de las denuncias que se han esgrimido aquí en el recinto, ¿no? Bueno, cada uno tiene el derecho de ir a la justicia, de presentar, y aquellos que son funcionarios públicos y creen que hay un delito tienen la obligación de hacerlo. Así que cumplan con eso, nosotros estamos tranquilos de conciencia, vamos por supuesto a revisar, y si alguien ha cometido un exceso, ya lo ha dicho el ministro, se hará lo que se tiene que hacer a quien que no ha actuado como corresponde. Se ha hablado en la labor previa parlamentaria de esta sesión especial el hecho de conformar, insisto con esto, una comisión investigadora, el valor de estas palabras hoy volcadas en la versión taquigráfica serán motivo de estudio en esa comisión. No sé, nosotros no tenemos idea de ninguna comisión investigadora, lo que hasta ahora me ha solicitado la oposición es lo que hemos hecho hoy, que venga el ministro, que el ministro esté presente y que conteste todas las cosas que tenga que contestar. Ritondo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, después de presidir 8 horas entonces la sesión, el diputado Ritondo, aquí está el diputado Nena también, en este caso preguntarle sus impresiones políticas en referencia a esta sesión. Se hizo presente aquí el ministro Montenegro. ¿Cuáles son las conclusiones que saca usted a priori? No, realmente totalmente de una debilidad absoluta, por eso esto sigue siendo el relato que ayer tanto el jefe de gobierno como la vicejefa de gobierno ha planteado, no asumir la responsabilidad de esta brutal represión que ha ocurrido en el día de ayer en el Hospital Borda, donde hubo decenas de heridos, en donde la policía actuó en forma brutal y además nosotros con preguntas concretas. Yo le hice una pregunta concreta por dónde había entrado y no sabía, la policía junto con las 3 empresas que iban a realizar la demolición del taller, y me dijo, no, bueno, lo tengo que averiguar. ¿Cómo el jefe, el ministro de Justicia, no sabe por dónde ingresaron? Ingresaron por una de las puertas, violando las puertas sin información, y además cuando nosotros les preguntábamos sobre los nombres de algunos policías que llevaban cartuchos de plomo, como tiene marcadas las fotos, tampoco pudo responder. Dijo que él iba a averiguar si los cartuchos colorados eran realmente de plomo y si los verdes cambiaban. Las fotos y las imágenes plantean, por lo tanto no nos queda duda de que aquí el responsable, en este caso, en el caso de la represión, es el ministro Montenegro. Por lo tanto, tiene que renunciar, y además ahora nosotros vamos por la interpelación al ministro Chahín, que fue el que pidió la intervención del Ministerio de Justicia. ¿Se irá la presencia de Chahín también aquí en este recinto? Estamos planteando la presencia del ministro Chahín, que también es el responsable, que le solicitó al ministro de Justicia el resguardo de la policía para las empresas privadas que llevaron adelante esta cuestión. Gracias, muchas gracias. El diputado Tito Nena. Bueno, preguntarle, Lubertino, ha habido cruces importantes en cuanto a lo que se ha dicho, se van a presentar y se van a hacer presentaciones judiciales en este sentido. Bueno, en primer lugar, digamos que ya hay una presentación judicial de hace bastante tiempo, que es el amparo que varios de nosotros presentamos para proteger el territorio, el terreno, los edificios y a los pacientes del Borda, y que ayer se violó. Miente Macri, miente Vidal, miente Chahín, miente Montenegro cuando dicen que iban a hacer una obra pública en el marco de la legalidad, porque como dijo anoche la Cámara, está absolutamente prohibido que intervengan cuando hay una medida cautelar. Pero esta no es la primera vez que el macrismo avanza haciendo obras ilegales en la nocturnidad, en la clandestinidad, cuando hay medidas cautelares que prohíben que actúen. Lo hicieron con los precintos, lo hicieron con el Metrobús, lo hicieron
hicieron con el enrejamiento, lo hacen siempre de esta manera. Por lo tanto, puntualmente el ministro Montenegro dijo que va a ser un gusto enfrentarla a usted en tribunales. ¿Qué opina al respecto de esta frase? Tenemos distintas denuncias penales, Macri está procesado, estamos con una causa penal contra Macri por el tema del aborto no punible que no se realizó. Nosotros como bloque mañana vamos a presentar una denuncia penal y en lo personal a mí me consta que el ministro miente porque yo lo llamé telefónicamente, él cuando escuchó mi voz y le dije que era yo, cortó, después le dejé una grabación y en la grabación dice que yo me había comunicado con el tribunal, con la Cámara, y la Cámara me ratificó a la mañana que la medida cautelar estaba vigente. Motivo por el cual esto lo tendrá que explicar en tribunales. Yo creo que han cometido los 3 ministros, Montenegro, Chahín y la ministra de Salud, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de personas, como mínimo los 3, abuso de autoridad, seguramente el ministro Montenegro, y Macri potencialmente a las resultas de la actitud que adopte en relación a estas interpelaciones. Nosotros citamos para interpelar a Chahín, que es el máximo responsable de esta ilegalidad, el día martes, a la ministra de Salud el martes, y si Macri sigue encubriendo el accionar de la policía y de los ministros, él también será responsable, todas causales de mal desempeño y de juicio político. Gracias, muy amable, Albertino. Es la palabra entonces de la diputada. Aquí intenso movimiento y en cuanto a lo que decíamos también, bueno, el próximo martes entonces, la posibilidad entonces de que esté el ministro Chahín aquí, Abigail entonces en el recinto, una sesión especial, otra será entonces la del martes, la del martes, bien digo, en el marco, son muchas horas también de sesión, de precisamente la investigación de lo ocurrido ayer en el hospital Jorge Borda. Vamos a seguir entonces aquí pendientes en cuanto a los testimonios. Está aquí con nosotros el ministro Montenegro, muchísimas gracias por atendernos, una sesión maratónica, ni preguntárselo esto. Sus impresiones políticas al respecto de lo que las consultas de los diputados, sus respuestas. La idea de venir el día de hoy es plantear cuáles eran las inquietudes que tenían los diputados y explicar cómo había sido el día de ayer, como lo explicó el jefe de gobierno ayer en la sesión que tuvimos, en lo que la verdad que nosotros estuvimos realmente muy tristes por el nivel de violencia que ustedes pudieron observar durante el intento de iniciar una obra que tenía que ver con el traslado del centro cívico de la ciudad de Buenos Aires al sur de la ciudad, entendiendo que esto era bueno no solamente para los empleados de la ciudad, sino que también es muy bueno para una zona que está realmente postergada de nuestra ciudad, donde ya hubo decisiones de nuestro gobierno como que vaya el Ministerio de Justicia y Seguridad, que está en Barracas, como que vaya el Ministerio de Salud, que está en la zona de Parque Patricios, la instalación del Banco Ciudad también en la zona de Parque Patricios. Todo esto tenía que ver con un proyecto que había sido acordado en la legislatura, con una ley que establecía claramente el lugar donde iba a funcionar el centro cívico y que para ese funcionamiento se había realizado la venta del edificio del Plata para poder pagar lo que era el valor de esta construcción. Todo esto tenía que ver puntualmente con el inicio de la obra que se inició en el día de ayer y que al poco tiempo de empezar la obra previa, que era con la demolición de un taller que ya no estaba en funcionamiento desde hacía varios meses y que ya se había mudado a otro lugar, y empezar la construcción de la empalizada. A 90 metros del lugar hay un taller que fue ya inaugurado hace 4 meses y que incluso había sido inspeccionado en su momento por la doctora Danas, que es lo que permitió llevar adelante la decisión de ella, que tenía que ver con que habían cesado los motivos por los cuales se había iniciado una medida cautelar. Montenegro, si era legal, ¿por qué iniciarlo con tanta policía a la madrugada? Y además, lo que usted no explicó, ¿por qué con tanta brutalidad contra todo el mundo? Médicos, enfermeras, periodistas, fotógrafos, queriendo sacarles las cámaras fotográficas, pegándoles, posándolos y llevándolos detenidos. A colegas, a médicos, a enfermeras discapacitadas, a médicos discapacitados, le digo, porque estoy indignado justamente por lo que ha hecho la Policía Metropolitana a colegas. Bueno, a ver, tengamos en cuenta que al momento que llega la Policía Metropolitana, junto con las empresas que tenían que realizar esta obra, se llega a las 7 de la mañana, no en la hora de la madrugada, sino al horario que empieza la obra en construcción, que durante las 2 primeras horas que se llevó adelante la demolición y la construcción del predio no hubo ningún problema, que las primeras personas que son agredidas son 2 vigilantes de seguridad privada del Hospital Borda, que son agredidas por personas que estaban ingresando y que se les estaba diciendo que no podían ingresar porque no eran del Hospital Borda, que a eso de las 9:30, 10 de la mañana,
hubo varias personas que empezaron a agredir durante más de una hora a la Policía Metropolitana con piedras, con palos, dando... Esto llegó a un punto donde una de las personas del personal de la Policía Metropolitana en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente para una reconstrucción de su cara y con la posible pérdida de un ojo, con lo cual esto provocó que se diera intervención al juzgado correccional del Dr. Pigny, se detuviera en una primera etapa 3 personas, esas 3 personas fueron puestas a disposición de la justicia, posteriormente se termina de construir el cerco, se termina de hacer el cerco, vuelven a tirar el cerco, ese cerco estaba tratando de delimitar la obra en construcción, en ese momento se vuelve a iniciar un enfrentamiento entre las personas que intentaban impedir la realización, que les vuelvo a repetir, de una obra que era bueno para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y también para los empleados que van a vivir ahí. ¿Por qué habla de enfrentamientos, Montenegro? Porque si es muy simple. No había ninguna situación de violencia. No había ninguna situación, entonces no vio todos los canales. No, sí, no, estuve ahí, no es que no vi todos los canales, yo soy periodista. ¿Cuál es la situación? A los colegas de C5N los atacaron en el suelo. Está muy clara. 5 balazos de goma y a uno lo tuvieron que operar también. Está muy clara cuál fue la primera iniciativa de la Policía Metropolitana donde no había ninguna situación de violencia. La situación que se creó en el día de ayer en ese lugar no fue provocada en ningún momento por la Policía Metropolitana ni por la decisión del gobierno, que el solo efecto que tenía era de construir un centro cívico. Si no fue provocado por un grupo de violentos que están siendo investigados por medio de los videos que aportaron tanto ustedes como nosotros a la justicia para esclarecer claramente el hecho. También a una colega le pegaron 2 balazos de goma que estuve internada, yo estuve toda la noche con ella y no había hecho nada la colega, era periodista, ¿eh? Le pegaron a 2 metros de distancia. Hay una decisión sistemática de la oposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de impedir no solamente la construcción del Parque Centenario, también trató de impedir la construcción de la Comisaría Comunal 12, de la Comisaría Comunal 4, del Colón, de los Zapitos. En todos estos casos se presentaron una serie de recursos y después, cuando los recursos no avanzaron, incluso hubo un intento de que este tipo de cuestiones no se llevaran adelante directamente con la utilización de la fuerza, como fue en el día de ayer. Pero el común denominador, puntualmente, en el testimonio de la oposición sobre todo, es la falta de una autocrítica por parte de su ministerio. Preguntarle cómo será este proceso de investigación, me imagino interno, para establecer las responsabilidades de los efectivos que estuvieron en el operativo el día de ayer. Así como lo expliqué durante la sesión de hoy, en el día de ayer, toda actividad de la Policía Metropolitana es auditada por la Auditoría Externa Policial, que lleva adelante una investigación para determinar si hubo responsabilidades administrativas por parte del personal o si hubo responsabilidades penales, para adjuntarle la copia de cualquier tipo de estos efectos, que no solamente son con material filmográfico y de fotográfico de la propia fuerza, sino pedir a todos los canales de televisión y a todos los diarios para poder acreditar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la Policía Metropolitana o incluso de cualquier otra persona para poder adjuntar a la policía. A la justicia, perdón. Ustedes tienen material que seguramente debe estar en reserva por el secreto de sumario. Cuando sea oportuno, ¿lo va a poner a disposición de los legisladores que le preguntaron? Absolutamente. Todo esto queda a disposición del juez, y el que determina en su momento quién es el que tiene que puede entregar esas partes del expediente es el juez, que en este caso es el doctor Pigny, mientras él entienda que la competencia de estos hechos tiene que llevarlos adelante. Muchas gracias. La palabra entonces del ministro Guillermo Montenegro. Esta sesión que duró poco más de 8 horas y, como decíamos entonces, la posibilidad de el ministro Chayín que esté el próximo martes, lo que decíamos precisamente, y bueno, esta sesión que lleva como conclusiones a Abigail una versión taquigráfica que, de conformarse precisamente una comisión investigadora, bueno, tendrá todos los elementos necesarios que quedaron en los testimonios, tanto de los diputados como en las aclaraciones, en las respuestas del ministro Guillermo Montenegro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de tomar testimonio con nosotros. Sí, igualmente, Guillermo, un ministro muy pero muy firme en su posición, al menos tanto de no renunciar, como también de defender la actitud de la Metropolitana en el día de ayer a partir de las 7 de la mañana, hora en la cual comienza, de hecho lo acaba de decir, los desmanes. Exactamente, bueno, confirmó una cronología en cuanto a los horarios, que también la refrendó aquí ante las preguntas de los diputados. En función de esto, entonces, también, todo material será de alguna manera, plausible de investigación,
queda en la versión taquigráfica este testimonio del ministro dado en el recinto ante una sesión especial de diputados, los 60 diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo tiempo para los jefes de bloques de la oposición, para el partido oficialista, 25 minutos que utilizaron puntualmente 2 diputados. 4 tandas de respuestas en cuanto a las preguntas del ministro. Bueno, todo esto entonces será motivo de análisis. También se dijo que se van a hacer presentaciones judiciales en función de, bueno, denuncias realizadas por parte del ministro y también de diputados de la oposición en referencia al operativo del día de ayer. Bueno, todo esto tendrá un transcurso lógico en cuanto a lo legal, bien digo, y en cuanto también a lo jurídico, las presentaciones durante la semana. Y además también la interpelación a los otros 2 ministros, tanto a la de Salud como también a Chahín, que lo consideran uno de los responsables y artífices principales de los desmanes del día de ayer, de la represión. No descartan bueno, citar a Chahín para el próximo martes, lo que decían, la prontitud con la que ha venido Montenegro en el día de hoy, sábado, un día, bueno, no hábil en lo habitual para este tipo de sesiones parlamentarias aquí en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperan poder tener a Chahín entonces los diputados, sobre todo de la oposición, con el consenso que mismo contaron hoy de la oposición y del justicialismo, no del oficialismo, bien digo, para precisamente tener al diputado Montenegro el día de hoy aquí en el recinto. Guillermo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.